Vamos a dar inicio con esta que es nuestra práctica número 5, que pues ahora se refiere a el ensamble de componentes. Van a ver que pues, es algo sumamente sencillo, sobre todo porque pues, se nos solicita hacer el ensamble a partir de modelos que ya han sido previamente pues, realizados o pues modelados. Para lo cual, pues vamos a requerir una serie de piezas, un conjunto de piezas, y revisar un plano que tiene que ver con las características del el objeto de trabajo. Les estoy compartiendo ahorita a través del chat la dirección de donde pueden descargar las partes que vamos a necesitar durante esta sesión. Es muy importante que cuando ustedes hayan hecho la descarga de los componentes, descompriman la información de esa carpetita, por favor. No la vayan a dejar comprimida, porque si la dejamos comprimida, pues va a ocurrir un problema cuando empecemos a llamar. Quizás yo pueda insertarla así al programa, pero en determinado momento cuando querramos hacer una modificación o que vaya a hacer una búsqueda de los componentes, pues no los va a encontrar, va a perder la referencia y nos va a mandar un error. Es muy importante tener esa carpeta en un sitio donde también tengamos acceso directo a ella. No la vayan a poner por ahí en el disco local C o en un lugar en donde no tengan acceso. Siempre recuerden, en esos sitios a los que podemos ingresar de forma directa. Hecho eso, pues allí dentro de nuestra carpetita vamos a encontrar el plano que pues se refiere a lo que nosotros vamos a realizar. Déjenme compartirles por acá el planito para que lo observen. ¿Sí? Una pregunta, ¿cómo puedo descomprimir los archivos? Ya que lo descargas, que tienes descargado ahí tu zip, haces un clic derecho sobre el archivito y ahí debe decir descomprimir o extraer en. ¿Me sale extraer todo? ¿Es eso? Extraer todo. Vale, gracias, profe. Sí, no hay de qué. Repito entonces que, pues, todo lo que nosotros tengamos allí dispuesto en nuestros arreglos o dentro de la carpetita, pues vamos a encontrar este conjunto. Como ya hemos visto, ¿no? Ya hemos trabajado, pues tenemos por acá de un lado pues, la representación isométrica, ¿no? La representación isométrica de nuestros componentes. Este conjunto o este cuerpo pues del trenecito me dice cómo se va a estar viendo al finalizar nuestro pues modelado. De igual forma, aquí en este plano de ensamble tenemos el explosivo. Es todo esto pues que ustedes ven por acá, ¿no? Esto es el explosivo de mi ensamble. Ese explosivo pues está mostrando la relación o la interacción que hay entre todos y cada uno de las piezas que conforman a ese cuerpo isométrico. De igual modo, este explosivo tiene por acá pues una serie de líneas guía que indica cuál es la relación o en qué dirección pues están desplazando estos objetos para reensamblar el cuerpo que pues nosotros pretendemos agrupar. Eso pues ahí de forma general, ¿no? También van a ustedes a observar que tiene allí unos globitos que tienen pues una especie de fracción en donde dice pues 9, 2, 3, 1, etcétera. El número que ustedes van a estar observando allí dentro de lo que es la parte superior, este numerito que se encuentra aquí arriba, pues indica cuál es el ítem, ¿vale? O mi número de pieza. Y el que se encuentra debajo, pues es
cuántas piezas tengo yo dentro del conjunto. Así es como podemos interpretar la información pues, que nos está brindando ese globito. Entonces, por ejemplo, ahí en la del eje, pues yo podría ubicarme allí en mi tabla de materiales, acá en donde tengo el ítem 2. Vemos que son 2 ejes, entonces por eso tienen ahí 2 piezas. Así sucesivamente con el resto de elementos. Si nos vamos para acá, por ejemplo, el de la llanta, pues podría encontrar acá la posición 8 y entonces tengo allí que ese número 8 se repite 4 veces, el caucho del componente. Así, pues podemos ir leyendo esa información que tenemos ahí dispuesta y de igual modo, pues ahorita no estamos verificando o analizando las características que me van a servir para la fabricación del componente. Pero si fuera necesario, pues también, además de verificar esos números, veo cuáles son los materiales de los que está hecho. Y pues con eso ya me puedo dar una idea de si fue inyección de plástico, si fue impresión 3D, si fue a través de manufactura asistida por computadora, una manufactura en polvos, etcétera. Todos esos elementos pues pueden estar descritos aquí dentro de este elemento de plata. Hecho eso, también pues previo a lo que es nuestro análisis del ensamble, pues tenemos que pensar, este es pues un juguete muy sencillo, pero podríamos tener allí otro tipo de máquinas, una bomba, algún regulador, transformadores, centros de maquinado, etcétera, lo que ustedes gusten. En lo que debemos de pensar y tener muy claro, previo a la realización del ensamble, pues es cuál es la función principal en los componentes que pues están dispuestos en este explosivo. Eso me va a ayudar a que conforme vaya yo realizando el ensamblado de todas y cada una de mis piezas, pues yo pueda ir verificando que estoy cumpliendo adecuadamente con esa información, respetando pues los grados de libertad que tiene cada uno de mis elementos. Eso lo podría yo revisar desde aquí, previo pues a irme al modelador para irlo pues ajustando según mis necesidades. ¿Cómo hacemos esa verificación? Bueno, de hecho ustedes ya hicieron una actividad por ahí de un juguete en la que les diga, pues identifica tu conjunto, tu juguete y describe cuál es la función principal de esos elementos pues que están allí agregados. Eso me sirve pues para esta parte, ¿no? En donde tengo que revisar esa funcionalidad de la pieza. Podemos decir que este trenecito pues podría tener por acá a lo mejor un plano sobre el que se va a estar desplazando, va a tener ahí un movimiento. Eso quiere decir que entonces estas rueditas que yo tengo aquí dispuestas pues van a poder girar, pero pues no van a poder tener un movimiento lateral. Entonces, ese tipo de restricciones, pues tengo que cuidarlas mucho al momento de estar estableciendo mis relaciones. Ya dentro de los modelos, hemos visto que hay restricciones geométricas. En el ensamble, pues tenemos las restricciones propias del ensamble que nos van a permitir ajustar, repito, estos grados de libertad. Así como va a girar esa ruedita que acabo de señalar allí, pues obviamente tiene un elemento aquí de transmisión, ese eje. Eso quiere decir que si gira mi rueda, que se encuentra, digamos, por acá en la posición derecha, pues al mismo tiempo va a tener que girar acá la rueda de mi posición izquierda. Esa relación, pues tendré que establecerla ahí a partir de sus restricciones propias para que eso ya no tenga movimientos. Tengo por ahí otros componentes, ¿no? Por ejemplo, el caucho que está ahí dispuesto, pues eso tendrá que ir fijo al rin de las llantas. Mis ejes, pues tendrán que estar posicionados al centro, ¿no? De ese cuerpo que tenemos allí. Y además de estar centrados, pues ese eje sí deberá de tener libertad de giro.
¿de acuerdo? Eso sí se tiene que mover. ¿Por qué? Porque si no, de otra manera, no podemos transmitir el movimiento. Si restringimos esa capacidad de movimiento de nuestro eje, obviamente, pues habrá un error quizás con la función principal. O bien, quizás a mí no me interese que mis llantas se muevan así en ese conjunto como yo lo acabo de establecer, ¿no? Quizás ustedes quisieran cambiarlo y decir en algún momento, pues yo quiero que se muevan de forma independiente. Entonces, ese eje, pues tendría que modificar sus características, sus geometrías, su geometría, ¿no? Hacerlo más gordito para que entre en un ajuste pues, de apriete dentro de la base del cuerpo y así pues ya no se mueva y que entonces ahora en donde entra el ring y que entra en contacto con el eje, pues ahí es donde se ve ese pequeño juego para que me permita girar. Todas esas relaciones pues serían esas cuestiones que yo tengo pensadas desde el momento en que estamos diseñando, desde que estamos elaborando el conjunto, pues ya ir pensando qué es lo que va a hacer. Ahorita la relación que vamos a tener establecida, pues es esta que acabo de comentar. Si se mueve la rueda derecha, se va a mover la rueda izquierda. Después, pues podemos ver que tenemos por acá los elementos pues, que tienen que ver ahí con la defensa. Esos elementos simplemente se van a insertar dentro de nuestro cuerpo. Quizás podamos permitirles que giren. Eso no va a ocasionar ningún problema con la función principal, pues que se relaciona más con la parte de las llantas. Y el resto de elementos pues se encuentran fijos, ¿no? Como puede ser la cabina. Dime, Liam. ¿Podría volver a mandar el link de descarga, por favor, profe? Sí. Dame un segundito para volverlo a colocar aquí. Y ahí va. Bueno, ya lo volví a pasar en el chat. Hecho esto entonces, repito, pues tengo ahí la cabinita. La cabinita va a estar fija sobre lo que viene siendo acá el cuerpo. Lo mismo que el cilindro, pues va a tener una relación por acá con la parte de la cabina. Y lo que viene siendo mi entrada y salida, pues se van a relacionar aquí con este cilindrito que tengo allí marcado. Eso quiere decir que tenemos que tener un elemento de base a partir del cual pues vamos a ir agregando todas esas características. Por conveniencia, pues yo voy a agregar entonces primeramente lo que viene siendo la base de este trenecito y a él pues voy a ir haciendo la referencia o las restricciones del resto de mis componentes. Entonces la primera restricción que va a tener esa basecita pues va a ser ahí un ajuste a tierra para que no tenga movimientos y así pues yo puedo comenzar a agregar el resto de elementos. Eso pues puede cambiar, no es que sea ley hacerlo de esa manera. Ustedes podrían decir, pues a mí me gustaría poner primero mi cabina y que ese sea mi elemento de referencia. Se puede hacer, ¿no? Eso tenemos total libertad para hacer. Lo que sí debemos de tener siempre cuidado es esto que ya he mencionado, ¿no? Cumplir con la función principal de los cuerpos. Lo mismo sucede cuando modelamos, ¿no? Ya lo vieron, yo les he dado por ahí una secuencia, una estructura, pero no quiere decir que sea la única. Quizás alguien vea otra manera distinta para poder llegar y está bien, o sea, mientras tengan en cuenta, repito, la función principal, pues no importa el cómo fue que llegué hacia ese punto o hacia ese modelo. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Dudas o preguntas? Todo bien. Perfecto. Sin más, pues voy a darles este dibujito del plano y vamos a dirigirnos al programa para pues poder comenzar con la inserción de los objetos. Repito, pues es muy simple, así como se hace en este programa, se hace en la mayoría de los modeladores. Habrá pues modeladores que quizás lo hagan más sencillo y lo demás, pero pues creo que este es de los más simples. Eduardo, ¿tienes duda o pregunta? Sí, bueno, es con lo último que dijo, profe.
comparando con, por ejemplo, he escuchado de SolidWorks, ¿cuál es como más viable para este tipo de operaciones que usted dice? Ok, mira, te repito, Inventor es, digamos, lo más fácil, ¿no? No se utiliza tanto fuera en la industria, digamos, solo las muy pequeñitas manejan este tipo de programas. Ya las grandototas, SolidWorks se defiende, ya es mejor. Diferencias, pues tiene otro manejo más específico para las restricciones dentro de los ensambles, pero en lo general, pues se hace exactamente lo mismo. Ubicas las piezas, las colocas, restringes, verificas función principal y analizas. Lo que vamos a hacer hoy se hace o se puede extender, repito, a cualquier programa, ¿no? De hecho, todo, ¿no? Lo del modelado, todo lo podemos extender. ¿Qué va a cambiar nuevamente, haciendo alusión a eso? Pues es el qué tan profundo puede hacer ese análisis o qué tan bien pueda establecer las restricciones dentro de los cuerpos. Eso es lo único que va a variar. ¿De acuerdo, Eduardo? Sí, profe, gracias. Hecho eso, pues ahora sí, ya finalizamos con la parte que hemos venido manejando del modelado 3D. Ya ustedes saben ahí crear elementos, cuerpos sólidos. Cuando ya se tienen esos elementos y cuerpos sólidos que forman parte, pues, de nuestros ensambles, pues podemos entonces pasar a dicho módulo que es el de ensamblaje. Entonces ubicamos allí nuestro iconito del ensamble y hacemos un clic para que aperture el módulo correspondiente. Esperamos a que cargue y podrán observar, pues, que es exactamente, pues, lo mismo, ¿no? Tengo la misma parte gráfica, tengo del lado izquierdo mi árbol, que ahora no va a ser del modelo, sino es el árbol del ensamble, en el que se van disponiendo cada una de las piezas. Y la cinta de opciones, pueden ustedes apreciar también que pues no tengo tantas herramientas como en el caso, pues, del modelo 13. El hecho de que no las pueda ver ahí de forma directa no quiere decir que no las pueda implementar cuando estoy dentro del módulo de ensamblado. Puedo yo regresar al modelado 3D, al de bosquejo y hacer operaciones sobre alguna de mis piezas si fuera necesario. Ahorita hacemos por ahí una modificación sencilla para que pues ustedes aprecien esas características. Entonces, lo primero, pues, es que nos dirijamos por acá a la zona de Component. Ahí ustedes van a ver que tengo una herramientita que me permite crear, es decir, yo puedo iniciar a modelar ahí una piececita y a partir de ella, pues, ir agregando más elementos, pero que ahora van a formar parte de un conjunto o de un ensamble. En este caso ya tenemos nosotros los modelos realizados, por lo cual pues simplemente hacemos clic acá en donde dice Place. Entonces hacemos clic en la carpetita de Place y lo primero que vamos a realizar aquí pues es decirle en dónde voy a buscar. Entonces hay que buscar esa carpetita que ustedes descomprimieron y pues decirle en dónde se ubica para que les muestre este listado de las piezas que pues allí se encuentran. Dentro de estas piececitas, pues ustedes van a tener por allí una que se denomina llanta, esta de por acá, y de igual modo, pues van a tener por ahí el resto de las piezas que solamente tienen un cubito azul. Los que tienen el cubito azul, pues son mis modelos 3D, eso que nosotros hemos venido realizando en las prácticas anteriores. Los que tienen un cubito azul apilado y debajo, pues una línea de unos cubitos gris, se denominan subensambles. Entonces, esos subensambles ya son el conjunto de cuerpos de algo que ya realicé. Entonces, en ese subensamble de llanta, pues va a tener ahí unidos la pieza que se llama llanta, así como el ring que pues yo tengo por aquí arriba, creo que por ahí hay uno que dice ring o cuerpo llanta, es cuerpo llanta, ¿sale? Entonces, cuerpo, llanta y llanta forman el subensamble llanta, que posteriormente utilizaremos, pues esto para ya no estar
pues colocando ahí el caucho y que se nos vaya a mover o se vaya a desplazar, hacemos esas operaciones previas, ¿no? Generamos pues esa pieza por separado y lo colocamos pues dentro de este mismo componente. Bueno, ya que hayan ubicado ahí esos componentes, pues vamos a buscar nuestra base. Entonces, pues busquemos aquí la base. Vean que cuando ustedes hacen clic ahí en esos elementos, pues aquí les va dando una vista previa de cuál es el objeto que ustedes están intentando o que van a aperturar. Entonces, ubico la base y simple y sencillamente, pues le vamos a dar aquí en donde dice Open. Le doy Open. En cuanto hacemos eso, vean que aquí en mi puntero ya aparece la pieza ahí grandotota y en una especie de transparencia. Antes de hacer algún otro movimiento, pues yo puedo hacer una reorientación si fuera necesario para el objeto. Vean que esta posición que tengo aquí previo al hacer la definición de mi pieza, pues ya corresponde a la posición frontal, según la información que me muestra allí el cubo de vista. Entonces ya no tengo que hacer una manipulación, ya no tengo que hacer ningún giro, nada. Basta con que yo lo defina. Entonces voy a hacer un clic más para que quede completamente definida ahí en el espacio. Y si ustedes se siguen desplazando, se mueven hacia otro lado, vean que pudiera volver a insertar otro componente. Entonces, si quiero replicar componentes, pues simple y sencillamente, ya que hice ese primer clic de definición, vuelvo a hacer otro clic para agregar más objetos pues que sean iguales. Ahorita que trabajemos con los ejes, con la parte de la defensa, pues tendremos que hacer esa operación, lo mismo con las llantas. Hecho eso, tengo aquí esto allí en el puntero, puedo hacer un clic derecho y seleccionar aquí cancelar. Cuando hacemos eso, pues les digo, podemos verificar que los componentes pues cumplan con los grados de libertad. Este objeto, cuando yo me acerco, se pinta ahí en verde y si ustedes hacen un clic y lo mantienen, pues vean que se puede desplazar hacia cualquier lugar. Entonces, todos sus grados de libertad pues se encuentran activos dentro de el entorno gráfico. Voy a restringirla para que este soporte pues ahorita no se mueva, que quede fijo ahí en el espacio, para que al momento en que yo empiece a restringir pues no vaya a haber movimientos no deseados. Entonces vamos a fijarlo. ¿Cómo lo fijamos? Muy simple. Me acerco, se pinta en verde, hago clic derecho y del menú, aquí ahora no del flotante, sino del menú que está aquí desplegado, voy a buscar la opción Ground. Ya la ubico, hago clic y listo, ya quedó fija. Ahora, sé que ya está fija porque cuando vuelvo a aproximar ahí mi cursor a la pieza, vean que sale una especie de tachuelita y el símbolo de tierra. Eso me dice que ya quedó aplicada esa restricción. Puedo comprobar la misma información en el árbol del ensamble porque ustedes van a ver allí un punto negro al lado izquierdo del nombre y además sobre el icono va a aparecer también la tachuelita. Eso pues nos ayuda a ver ahí de forma visual cuál fue la restricción que pues se aplicó sobre pues nuestro objeto de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Hasta allí todo bien? Todo bien, profe, gracias. Muy bien. Ahora, pues voy a agregar la parte de la defensa, lo que se va a insertar en la parte posterior. Voy a girar con el cubito para ver los orificios posteriores y así, pues, colocarle aquí las piececitas de defensa. Entonces, ya que estoy allí, pues le digo place y voy a buscar esa pieza, la que dice defensa. Ahí está. Abro. Vemos que tiene la dirección adecuada, está orientada hacia la parte posterior a donde la quiero hacer llegar. Entonces hago un clic para definir, vuelvo a poner por aquí debajo otra y hago clic. Clic derecho, cancelar para terminar la inserción. Ahora, pues estos elementos ya pueden hacer uso
de las restricciones de nuestro ensamble. Entonces, vamos por acá en nuestro menú de Relationships, y allí en Relationships vamos a buscar Constraint. Cuidado con seleccionar Join. A veces se equivocan, seleccionan Join y empiezan a agregar juntas. Este archivo o este ensamble, pues primeramente tiene que cumplir con estas restricciones de los grados de libertad, cómo se va a mover, para que en algún momento, si yo quisiera simular el objeto, pues pueda agregar esas juntas. Que ya me van a decir, pues si va a ser de rotación, de deslizamiento, etcétera. Pero eso ya es un proceso posterior a esto de la restricción del ensamble, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, siempre en el ensamble simple solo aplicamos constraint. Abrimos constraint y vean pues que tengo aquí un menú que no se parece en nada a las restricciones que teníamos anteriormente en la parte del modelado. Vamos a encontrar en la parte superior los tipos de restricciones posibles. Yo tengo pues por aquí primero uno que es el make, pues que me va a permitir hacer allí las características de unión, de alineado, de hacer llegar una pieza y que entre en contacto con otra. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a estar haciendo. Entonces, va a ser uno de los tipos de restricción que más voy a utilizar dentro de los ensambles que nosotros realicemos. Así como tenemos el make, pues quizás existan características que requieran allí de un posicionamiento angular. Entonces, pues utilizo ángulo para indicar cuál es esa posición que deben de conservar respecto del arreglo. Tengo también características aquí de tangencia, las cuales podrían ser implementadas pues en cuestiones, por ejemplo, como la de la llave. Tengo el ring que tiene cierta forma y a la cual pues quiero hacerle llegar allí un caucho, que seguramente pues tiene una sección circular, que es tangente a las características de esa pieza, y entonces pues ahí es donde aplico esas cuestiones de tangencia. Tengo también aquí las cuestiones de inserción, pues que me va a permitir insertar esos cilindros dentro pues de una cavidad, de un agujero que yo tenga dispuesto, y también pues tengo características de simetría respecto pues de elementos restrictivos, ¿no? Aquí pues esta última de la simetría pues no la vamos a estar implementando porque no tenemos digamos un espejo de los componentes allí dispuestos. Hecho eso, también vamos a identificar por acá una sección de soluciones. Si yo voy cambiando aquí entre el tipo de restricción, vean que esas soluciones pues también cambian de acuerdo a la restricción que tengo yo seleccionada. Es muy gráfico aquí en Inventor porque pues la solución me muestra allí una especie de flechitas. Vean que tiene como unas flechas rojas en las puntas que están encontradas y en otra pues que se encuentran alineadas. Cuando yo active la solución y me acerque a alguno de los cuerpos, pues van ustedes a ver que se pintan las flechas, ahí no en rojo, sino en verde. Entonces eso me puede ayudar a identificar pues cuál va a ser el movimiento que van a generar mis piezas toda vez que yo aplique la restricción. También es muy noble aquí la situación. Si me equivoqué, que apliqué yo, por ejemplo, esta primera solución y no era, sino era la del alineado, pues no pasa nada. O sea, se coloca con esta solución primeramente, y si no quedó en la posición que yo deseo, pues hago aquí simplemente un cambio, y ya que hice el cambio, ahora sí aplico para que quede. Obvio, si ustedes aplican antes de hacer el cambio, pues ya no pueden corregir, tendrían que regresarse y pues hacer la modificación. Perfecto, entonces ya tengo esas generalidades, ¿no?, respecto de ahí del cuadro de restricciones. Ahora, pues díganme, de estos tipos de restricción, pues ¿cuál me conviene para pues hacer o colocar estas defensas en la posición que corresponde? Insertar, ¿no? Insertar. Perfectísimo, entonces activamos inserción. Tomamos aquí inserción. Y voy a irme a la punta de mi defensa. Ahí está, ya se pinta allí el perímetro de la puntita, hago clic.
Vean que ahí va a quedar pintada esa flechita que les estoy mencionando. Y me voy a dirigir acá, a donde se encuentra el barreno de la base, y voy a desplazar un poco mi cursor sobre esa línea verde hasta que se pinte esa pequeña circunferencia que está dentro de la base, es decir, el fondo del barreno que está allí dibujado. Cuando eso suceda, hacemos un clic y vean que ya llegué a la posición. Y aquí voy a hacer simplemente para ilustrarles, decir, híjole, esa no era mi posición. Les digo, no pasa nada, simplemente haría yo cambio aquí para que se invierta esa solución que se acaba de generar. Y ya que ustedes la tienen en la posición, pues simplemente apply y podemos continuar restringiendo. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo con la otra pieza de defensa. Toco su parte inferior, me dirijo a el barreno, se pinta el eje, desplazo un poco, se pinta la circunferencia inferior, hago clic y ya quedó. Entonces le doy OK, porque ya terminé y podemos verificar qué sucede con las características. Entonces me acerco a la pieza, hago un clic, lo mantengo y me muevo. Si yo muevo mi cursor manteniendo ese clic y la pieza se mantiene en sitio, pues todo está bien. Restringí adecuadamente las características de ese objeto. Hasta aquí, ¿todo bien? Sí, profe. Todo bien, profe, gracias. Muy bien, entonces, ahora, pues voy a posicionar mi base para que quede como la teníamos en el isométrico de nuestro plano, porque vean que si me voy aquí al cubito de vista y hago clic en la casita, pues lo coloca así como si estuviera volcado. Vamos a reorientarlo, pues para que cada que regresemos al home, pues ya me lo mantenga en la posición que se muestra en el isométrico. Entonces aquí en el cubito, vamos a darle clic a la posición frontal, hago un giro y le doy aquí a la arista para que quede dispuesta mi base de esta manera. Cuando ya tengan su basecita en esta posición, aquí sobre el cubo de vistas, hacemos un clic derecho y nos dirigimos a donde dice Set Current View as Home. Y seleccionamos Fit to View. Encajar en esta vista. Hago clic y listo. Ahora cada que yo regrese al home, pues ya voy a estar manteniendo esa posición, sin importar, pues si yo me encuentro por acá, si yo tengo esta posición acá. Cada que yo le dé al home, ya regreso a la posición característica. Profesor, ¿puede repetir estos últimos pasos? Sí, primero que nada, recuerden, reposiciono mi vista, que ya no me la regresa, pero bueno, estaba yo por acá, en una posición, ya no me acuerdo cuál era. Ya no me acuerdo cuál era. Era la anterior, la que estaba acostada. ¿Como acostadita? Ahí. Espérenme. ¿Esta? Ahí. Sí, estaba yo así, ¿verdad? Perfecto. Entonces, estaba yo aquí así. ¿Qué hago? Me voy al cubo de vista. Primero hice clic aquí donde dice Front. Luego me fui acá a la aristita del cubo para que quedara en esta posición, pues ustedes están observando. Ya que está en esta posición que se observa en sus pantallas, hago un clic derecho sobre el cubito de vista. No importa en dónde, yo lo puedo hacer en una orilla, pero que sea sobre el cubo. Y de ese menú contextual que me sale, ubico el que dice Set Current View as Home y del menú que se despliega selecciono Fit to View. Toda vez que he hecho clic en él, pues aparentemente no pasó nada, pero ya cada que yo mueva mi pieza que no se encuentra en la posición y dé clic yo ahí en el Home, pues ya voy a regresar a la posición isométrica que se muestra en nuestro plano. ¿De acuerdo, Emilio? Sí, profe. Gracias. Sí. Ahora, pues continuemos insertando nuestras piezas. Ahora vamos a agregar
nuestros ejes. Entonces, otra vez, carpetita de place, busco los ejes, abro. En este caso, vean que el eje se encuentra de forma vertical, ya no coincide con la posición que tengo allí en el isométrico. Entonces, previo a hacer el clic de definición, hago un clic derecho y vean que aquí tiene pues unas opciones de rotación. ¿En qué eje tengo que rotarlo para que quede orientado con el barreno que tengo allí en la base? Ahí ustedes tienen pintados los ejes, tienen el X, el Y y el Z. ¿En qué eje me conviene hacer el giro para que ya quede horizontal? ¿En el Z? Z. ¿En el Z? ¿Ok? En Z, si yo lo giro en Z, ¿qué va a suceder? Si yo lo giro en Z, en esta posición, mi eje va a quedar por acá así. ¿De acuerdo? Así va a quedar si lo giro en Z. ¿Por qué? Porque acuérdense que está vertical. Entonces, yo lo quiero, pues de modo que mi eje quede en esta posición, para que ya quede alineado, porque de otra manera, además de girarlo en Z, pues tendré que después hacer un eje en Y para orientarlo a hacer 2 movimientos, pero aquí lo puedo hacer con uno solo. Entonces, ¿cuál sería el eje adecuado? El X. El X, perfecto. Entonces, allí en nuestro menú, clic derecho, ubico eje X, hago clic y ya quedó en la orientación correcta. Ya está hacia el barreno de la base. Entonces, ahí ya puedo definirlo. Defino mis dos componentes, clic derecho, cancelar y restringimos. ¿Cómo abrir el menú para rotarlo? Cuando tenemos aquí la inserción, Diego, cuando tengo aquí mi eje, previo a hacer el clic de definición, hago un clic derecho y ya le digo aquí rotar en 90. Ya que haya yo rotado, ahora sí hago el clic sencillo para que quede colocado ahí en mi ventana gráfica. Gracias. ¿Sí? Ahora voy a restringir las características de estos componentes. Necesito, entonces, pues que estos ejes se introduzcan en ese barreno, pero que además de introducirse, pues queden, digamos, a la mitad, ¿no? Que solo la mitad del eje, o mejor dicho, la mitad del eje quede alineada con la mitad de la base, para garantizar pues que tengan la misma saliente en ambos lados, ¿no? Que si va a salir 3 o 5 milímetros del izquierdo, pues sean los mismos 5 milímetros del lado derecho y que no vaya a tener yo mayor cantidad. Hecho eso, pues necesitamos, mejor dicho, pues que existan unos planos, un plano medio aquí en el cuerpo de la base y un plano medio en los ejes que yo tengo aquí dispuestos para que yo pueda realizar ese alineado de los componentes. Esos planos yo ya los creé, yo ya los tengo definidos, entonces lo único que tenemos que hacer es ir al árbol del ensamble y acá dentro del árbol del ensamble vamos a buscar el componente, ¿no? Tengo ahí la base, desplegamos, recuerden, signo más, y vean que ahí está ya uno que dice plano medio. Ahí lo estoy ahorita señalando y que es el plano que estaba yo indicando. Lo mismo, si ustedes despliegan el eje 1 y el eje 2, pues van a ver que ya está ahí uno que es plano medio y otro que es plano central. Yo me voy a estar centrando ahorita en los medios. Ya que desplegué mi información, entonces, pues vamos a comenzar las restricciones. Primero, voy a alinear los ejes para que queden pues, sobre el mismo eje que ya tiene el cuerpo de mi componente, ¿no? De la base. Entonces, valga la redundancia, vamos a alinear los ejes de los ejes. Activo constraint, la alineación de ejes la hago con un mate. Entonces simplemente
con la misma herramienta que ya tenemos pues acá activada, con este mail, nos podemos ir y vamos a señalar nuestro eje. Ahí se pinta la línea punteada, hago un clic, me aproximo. Recuerden que ustedes pueden hacer un zoom para que sea un poco más claro, ahí donde está el barreno. Vemos que se pinta nuevamente el eje. Pueden hacer ahí directamente un clic. Si la selección también fuera difícil, que no pudiera, lo puedo solucionar simplemente dejando aquí mi puntero 3 segunditos y va a aparecer ahí un menú contextual. Vean que ahí dice Axis. También, pues tengo aquí la posibilidad de seleccionar una cara normal, pero pues con esto puedo asegurar que estoy haciendo contacto con lo que yo quiera. Eso sirve pues cuando es más difícil hacer la selección dadas las características, ¿no? Entonces, ahí está. Hago ahí esa alineación. Vean que cambió mi menú de soluciones. Y ahora de estas soluciones, pues yo voy a hacer clic en esta última, indirecta. ¿Por qué? Pues porque no me importa hacia dónde lo vaya a hacer. Entonces, lo activo. Y me voy hacia mi otro eje. Y repito la operación. Me voy acá a donde se va a hacer llegar. Se pinta ahí el eje. Pero 3 segundos, porque no lo pintó. Entonces aquí está el eje. Ahí está. Solución indirecta. Ya terminé. Le doy OK. Si nosotros verificamos, pues ya está alineado ahí con el barreno. Todavía tiene el grado de libertad, pues de ir de lado a lado. ¿No? Eso está bien. Pues sí quiero que se introduzca aquí. Pero recuerden, pues que ahora debo de alinearlo al centro para que tenga la misma saliente tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, ahora sí, vuelvo a aplicar restricción, constraint, y ahora, pues voy a trabajar ya con los planos medios. Voy a tocar plano medio de la base y después plano medio del eje 1. Entonces, plano medio de mi base, plano medio del eje 1, aplico. Repito la operación, plano medio de la base, pero ahora plano medio del eje 2. Ya terminé, le doy OK. Verifico, ¿no?, que ya no se desplace, ya no tiene ese movimiento hacia los lados, ya está en la posición. Sí puede girar, aquí pues todavía no lo apreciamos, porque no hay nada que nos muestre ese giro, pero ahorita que pongamos las llantitas, pues ya se verá con mucha mayor facilidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí todo bien? Profe, a mí no me está dejando. ¿No te permite hacer el alineado? De los planos de la mitad. Ok, a ver, ¿puedo ver pantalla? Sí. Déjame detener. Me dice que no me deja.